Continuamos con la unidad 4. Estaremos viendo de Éxodo 19 al 40. Otra vez recuerden que es de una manera panorámica y ustedes van a leer con más detenimiento su Biblia y sus manuales. El pacto de Dios con Israel en el Sinaí. Lo que vamos a ver aquí es cómo Dios revela al pueblo de Israel sus planes, su propósito, y lo hace a través de la promulgación de la ley. Pero al mismo tiempo, en estos capítulos últimos de Éxodo, vamos a ver también cómo el pueblo viola el pacto que hace con Dios, desobedeciendo a sus mandamientos, y entonces vemos otra vez cómo Dios va a renovar el pacto con ellos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo el pueblo se prepara para la promulgación de la ley. Luego vamos a ver el pacto de la ley y finalmente el tabernáculo. Bien, el pueblo de Israel ha salido de la esclavitud de Egipto y llega a Sinaí. Eso lo pueden encontrar en Éxodo 19 al 40. El resto de los eventos del libro de Éxodo acontecen, o todo el resto de los eventos del libro de Éxodo acontecen frente al monte de Sinaí. Fue ahí donde Dios le dio, por ejemplo, los 10 mandamientos, las leyes. Fue ahí donde los israelitas también hicieron el becerro de oro y lo adoraron. Fue ahí donde Dios también le dio las instrucciones del tabernáculo. La nación ahora tenía sus leyes, ahora tenía un sistema religioso para saber cómo agradar y servir a Dios. La nación había sido formada. Bien, el pueblo de Israel va a estar en Sinaí desde este capítulo 19 de Éxodo hasta el capítulo 40. Moisés llegó al Sinaí aproximadamente 6 semanas después de haber pasado por el Mar Rojo. Y ahí estuvo casi un año aquí en el monte Sinaí. Y ahí es donde entonces Dios le da los mandamientos. Bien, ¿cuál era el propósito de la ley? ¿Cuál era el propósito por el cual Dios le dio la ley a los israelitas ahí en el Sinaí? Primero, era proporcionar una norma moral por la cual los redimidos puedan demostrar que son hijos de Dios. ¿Y cómo pueden ellos vivir una vida justa en relación a su Creador y en relación a su prójimo? Pero también demostrar que Dios es santo y que Él exige la santidad de toda la humanidad. Y el tercer propósito es enseñar a la humanidad su pecaminosidad y hacerle entender que solamente mediante la gracia puede ser salva. Entonces, podríamos decir que la ley no tuvo la intención de ser un medio de salvación. Más bien, demostrar que Dios es santo y dar a saber también, demostrar que el hombre es pecador. Por lo tanto, necesitamos de Dios para que Él nos ayude, ¿verdad? Ese es el propósito de la ley. Ahora, aquí fueron dadas entonces los 10 mandamientos. Veamos rápidamente el significado de los 10 mandamientos. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento. Podríamos hablar aquí de la unicidad de Dios. Hay un solo Dios y solo a Él debemos ofrecerle culto. Eso es lo que significa el primer mandamiento. Segundo, no te harás imagen, la espiritualidad de Dios. Se prohíbe no solamente la adoración a las imágenes, a los dioses falsos, sino también prestar culto al verdadero Dios, pero en una forma equivocada. Tales cosas desagradan a Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Luego tenemos la santidad de Dios. El mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Este mandamiento incluye cualquier uso del nombre de Dios de una manera liviana, de una manera blasfema o que no sea sincera, pues. Se debe reverenciar el nombre divino porque revela el carácter de Dios.
Originalmente este mandamiento se refería a no jurar por el nombre de Jehová, si era falsamente, según Levítico 19, pero se permitía jurar por su nombre. Sin embargo, Jesús prohibió rotundamente jurar por las cosas sagradas. La sencilla palabra de un hijo de Dios debe ser verdadera, sin recurrir a los juramentos. El cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estamos hablando de la soberanía de Dios. Un día de la semana le pertenece a Dios. Se reconoce la soberanía de Dios observando el día de reposo, puesto que este día nos hace recordar que Dios es el creador y que a Él le debemos culto y servicio. De hecho, se debía de apartar. Y ese es el principio, ¿no? Debemos apartar un día para dedicarlo a Dios. Y tenemos también el quinto mandamiento, el respeto a los representantes de Dios. El mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. El hombre que lo honra que honra a sus padres, pues será bendecido. De hecho, hay una añadidura para el que honra a su padre y a su madre. Es el respeto a la autoridad. Y tenemos también el sexto mandamiento: la vida humana es sagrada, no matarás. Y este mandamiento prohíbe el homicidio, prohíbe pues la guerra, puesto que se va a matar. Y creo que hoy en día, ¿no?, el hecho del aborto y todo eso que está muy de moda, ¿no?, se aplica este mandamiento: no matarás. Respetar entonces la vida porque es sagrada. La familia es sagrada. No cometerás adulterio. Y este mandamiento protege al matrimonio por ser una institución sagrada designada por Dios. Y esto rige tanto para el hombre como para la mujer. Y el octavo mandamiento: respetar la propiedad de otros. Y el mandamiento dice: no hurtarás. Y hay muchas maneras de violar este mandamiento. Híjole, podríamos mencionar como cuando no le pagas lo suficiente a tu empleado, cuando no haces el trabajo que te corresponde y así recibes el salario, cuando cobras demasiado, cuando descuidas la propiedad de tu amo, de alguien a quien de tu jefe, etcétera. Noveno mandamiento: la justicia, no darás falso testimonio. El testimonio falso, innecesario, sin valor o sin fundamento, instituye una de las formas más seguras de arruinar la reputación de una persona e impedirle recibir trato justo de parte de los demás. Y por último, el control de los deseos: no codiciarás. La codicia es el punto de partida de muchos de los pecados contra Dios y contra el prójimo también. Bien, si usted nota, los 10 mandamientos, es bien interesante porque los primeros 4 mandamientos tienen que ver con tu relación con Dios, y los otros 6 mandamientos, del quinto al 10º, tiene que ver con la relación con tu prójimo. Y el orden es claro: solo los que aman a Dios podrán verdaderamente amar al prójimo. Después de que se da la ley, Moisés va 40 días para recibir la ley, y se las da al pueblo. Dios le da estas leyes a Moisés, y Moisés viene, después de 40 días, viene para dárselas al pueblo. Pero cuando viene y encuentra al pueblo adorando al becerro. Ustedes saben ese episodio allí, que fue tremendo, ¿no? Donde Moisés traía en sus manos la ley que decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté abajo o arriba en el cielo. Y el pueblo estaba haciendo precisamente eso.
definitivamente Moisés está muy enojado, Dios también. Y Aarón no pudo hacer mucho allí. Aarón estaba ahí a cargo del pueblo, pero no hizo nada. Su falta de autoridad no llevó al pueblo por buen camino. Y obviamente el pueblo ofendió a Dios y el pacto allí es violado. Y entonces, obviamente, Dios nuevamente empieza una relación con Moisés y con el pueblo y siguen en el transcurso del camino. Obviamente van a vagar por el desierto por 40 años por su desobediencia, no solamente en este caso, sino en muchos otros casos más que el pueblo desobedeció a Dios. Bien, y tenemos ahora el tabernáculo. Los israelitas necesitan tener la presencia de Dios cercana a ellos, palpable a ellos, y esto fue posible solamente por medio del tabernáculo. Según Hebreos 7, 48 al 49, no es posible retener a Dios en un solo lugar, pero Él sí se manifiesta de manera especial en su templo. Por lo tanto, el tabernáculo servía al pueblo para recordarles que tenía un gran privilegio ellos. Un gran privilegio. El privilegio era tener a Dios, tener a Jehová, al Señor, en medio de ellos. Y esta era una forma en que el Señor se diferenciaba de otros dioses, porque Él sí habitaba en su pueblo y se manifestaba allí y en la presencia del tabernáculo. Por eso el tabernáculo tenía 3 propósitos. Primero, proveer de un lugar donde Dios habitara con su pueblo. Y el segundo propósito era establecerse como el centro de la vida religiosa, moral y social del pueblo. De hecho, el tabernáculo se ubicaba en el centro del campamento de las 12 tribus de Israel. Entonces era el centro de la vida religiosa, el centro de la vida moral y social del pueblo. Y el tercer propósito del tabernáculo era grabar en la mente de su pueblo grandes verdades espirituales. Ahora, esas verdades en el futuro serían las bases para entender aquellas grandes verdades del cristianismo que posteriormente, o ahora nosotros conocemos. Por ejemplo, la majestad de Dios, la santidad de Dios, la forma de cómo uno se acerca a ese Dios santo, ¿no? Y Hebreos nos los dicen muy claramente. Bien, entonces el tabernáculo, bueno, se le llama tabernáculo o tienda, son los nombres que se le da al tabernáculo, tabernáculo o tienda, el tabernáculo de reunión, el tabernáculo del testimonio o el santuario también, así se le llamaba. El diseño del tabernáculo, pues es Dios directamente quien lo da. Podemos decir que Dios diseña la forma en que desea que nosotros le adoremos y que le rindamos culto. Las medidas del tabernáculo fueron tan precisas y que así debieron haberse hecho. Y esta tienda grande, este tabernáculo, pues tenía 3 lugares. El lugar santo tenía una longitud de más o menos 9 metros. El lugar santísimo era el lugar donde no podía entrar nadie. Era puesto una cortina o un velo de lino con dibujos de color azul, púrpura y carmesí. Y el tercer lugar, o la tercera parte del tabernáculo era llamado el atrio. Bien, ¿qué había en el lugar santo? En el lugar santo se encontraban 3 enseres. Primero, la mesa de los panes, o la mesa de la proposición. Luego estaba el candelabro, ubicado al lado izquierdo, y también estaba el altar del incienso. Estos 3 enseres había o estaban en el lugar santo. Y en el lugar santísimo no había más que el arca del pacto. Solamente el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Y
El arca era un cofre hecho de acacia, revestido de oro por dentro y por fuera, y sobre su cubierta había 2 querubines frente a frente, de oro, los cuales con sus alas cubrían el lugar llamado propiciatorio, y era allí donde Dios manifestaba su gloria. Y en el atrio, pues el atrio era el lugar donde se permitía al pueblo poder adorar y presentar culto a Dios. Habían 2 enseres en ese lugar llamado atrio. Estaba el altar del holocausto, ubicado cerca de la puerta del pacto. También se le llamó como el altar de bronce, también se le conoce así, que estaba revestido de metal. Ahí se presentaban, sobre ese altar se presentaban los sacrificios, ese era su fin, el altar del holocausto. Pero también estaba la fuente de bronce o lavacro, situada entre el altar del holocausto y la puerta de la tienda, hecha también de metal, de bronce, y servía para que los sacerdotes se lavasen antes de ofrecer los sacrificios. Acordémonos que ellos debían de entrar puros a la presencia de Dios. Muy bien. Ustedes van a encontrar en su manual más descripciones acerca del tabernáculo. Bien, hasta aquí entonces dejamos esta unidad, y en la próxima nos vemos para la unidad número 5 y vamos a ver Levítico. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.